Y empezamos a manejar el término de vulnerabilidad. Estos son los pacientes que todavía son independientes, pero ya requieren de cierto soporte. ¿Esto qué quiere decir? Un bastón, una andadera, pero siguen siendo independientes. Y empezamos a introducir el término fragilidad, que lo vamos a dividir en leve, moderado o severo. Como pueden observar, acá ya tenemos que precisamos de alguien para llevar a cabo la vida diaria. Y esto es el término de fragilidad que se va introduciendo en nuestros hospitales, porque la mayoría de los pacientes que nosotros atendemos llegan así, son pacientes frágiles. Y este es un término que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque de eso también va a depender elegir el tipo de tratamiento para este grupo de pacientes, valorar si lo van incluso a tolerar. Y no solo eso, sino todo el ámbito que hay alrededor de este paciente para que haya este apego y continúe un tratamiento. La que sigue, por favor. De aquí vienen estas gráficas. Esta es una revisión que se llevó a cabo donde reportan cómo sí va de la mano la fragilidad con la supervivencia. No incluyamos el tipo de neoplasia. Entonces, si tenemos un paciente que es frágil y que además le queremos dar un esquema de quimioterapia, quitémosle el antracíclico, un esquema de quimioterapia que es agresivo. Este es un paciente que todavía vamos a aunarle la toxicidad, la neutropenia, que confiere el esquema de quimioterapia per se. Entonces, podemos observar que los pacientes FIT tenemos una supervivencia hasta de un 80%, los pacientes con un riesgo intermedio, que todavía no son frágiles, tienen aquí una supervivencia hasta el 75%, pero si ya empezamos a incluir al grupo de pacientes que son frágiles, la supervivencia cae, hasta podemos llegar a un 60%, per se únicamente la fragilidad, ¿de acuerdo? Y este es un estudio en donde en este grupo de pacientes, aquí sí tenían cáncer. Entonces podemos observar que la fragilidad o la intermedia, la supervivencia se va de picada. Entonces, la fragilidad es un término que cada vez se está utilizando más de nuestros pacientes con mielodisplasia. Efren, el otro día platicábamos que nuestras salas de espera, pues muchas veces en la clínica de mielodisplasia, pues la mayoría son pacientes mayores. La clínica de mielomas también, ¿no? Y con lo de las leucemias que cada vez estamos observando que el ingreso de pacientes mayores de 70 años se está incrementando en nuestros hospitales. Entonces, todo esto lo tenemos que tomar en cuenta para poder valorar quiénes son los candidatos. Recordemos, no es lo mismo tener un ECOG bueno, pero el paciente no se vale por sí mismo. Eso no nos va a dar que el paciente complete un tratamiento, tenga buen apego o que no se vaya a complicar. ¿De acuerdo? La que sigue, por favor. Edad fisiológica, este es otro término. La fragilidad es una cosa, la edad fisiológica, esto es lo que se tardan 1 hora los geriatras en valorar. Yo estoy sorprendida cuánto puede tardar una consulta de geriatría, puede tardar horas. Yo tengo un geriatra en mi casa, mi esposo es geriatra. Entonces, cuando me dice, ahorita vengo, me voy a una consulta a domicilio, yo sé que por lo menos son 3 horas que no va a regresar. Eso me dice que se va a su consulta a domicilio, ¿verdad? Pero, ¿no? Es impresionante la cantidad de tiempo que se invierte en un paciente. Hay que valorar todas las comorbilidades, la salud psicológica, la calidad de vida que tiene este paciente, los medicamentos y la sinergia que existe entre los medicamentos que el paciente toma. Mientras más grande somos una farmacia andando, ¿no? La salud física, el paciente se vale por sí mismo, no se vale por sí mismo, y en México la familia es matriarcado, llega el paciente, el doctor y toda la familia se sienta, el hijo, la tía, el hermano, ¿no? Y todos están así, no doctor, y el pobre paciente jamás habló, ¿no? Entonces todos tienen algo que opinar y entonces muchas veces el mismo geriatra no puede ni valorarlo, ¿no? O nosotros como médicos tampoco lo podemos valorar. Entonces siempre hay que dejar que el paciente hable, el familiar, yo sé, somos, ¿cómo les llaman? Muéganos, todos van a la consulta. Las funciones cognitivas, el paciente puede realizar las actividades de la vida diaria por sí solo, se puede peinar, cocina, puede ir a una consulta, puede regresar. Si eso no lo puede hacer el paciente por sí solo, este no es un paciente candidato para una quimio intensiva. Y mucho menos a una quimio de intensidad leve, porque ahorita vamos a revisar esta parte. ¿De acuerdo? Y la red de apoyo. Ok, muchas veces los pacientes pues se van a complicar.
si no se valen por sí mismos. Pero si además no tienen una red de apoyo y el paciente empezó con fiebre y lo dejaron botado en su casa 3 días, jamás llegó, ¿no? Este paciente ya se murió. Y empezamos a manejar los términos de vulnerable, no fit, o que no tiene un adecuado desempeño físico, o que el paciente es prefrágil, ¿no? La que sigue, por favor. Fragilidad y el manejo en neoplasias hematológicas. Sabemos que la mayoría de nuestras enfermedades hematológicas como hematólogos de adultos, pues son los adultos. Los jóvenes tenemos las leucemias, pero de ahí, 65 para arriba, bueno, y los linfomas. Y la mayoría tenemos linfomas que son característicos de los adultos. Tenemos el linfoma marginal esplénico. Este grupo de pacientes sabemos que si no les hacemos nada, la supervivencia va a ser casi similar, así que si le damos tratamiento. Entonces, muchas veces habría que valorar, ¿le voy a beneficiar al paciente que le dé algo? Porque incluso hay gráficas en donde la supervivencia es prácticamente similar si le doy o no tratamiento a este grupo de pacientes. Entonces, ahí uno tiene que valorar a cuál sí le voy a iniciar, a cuál no, depende de la patología también. Entonces, son muchos factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál es el tratamiento óptimo para mí? No es lo mismo decir, pues es que el CBP a todos les va bien, ¿sí? ¿Y por qué no solo rituximab? Entonces, tenemos que empezar a individualizar cada paciente. Cada paciente es muy diferente al otro. No podemos decir lo mejor que ya demostró una supervivencia del 80%. No, señores, esto no es así. O sea, sí, las gráficas, los estudios están por algo, pero hay que individualizar al grupo de pacientes porque pues ese esquema y el paciente nada más aguantó un ciclo porque se murió, ¿no? Entonces tenemos que ir viendo cuáles son los esquemas menos agresivos y más tolerados por el grupo de pacientes. La característica de la neoplasia, eficacia y toxicidad del tratamiento, características individuales del paciente, qué expectativas de vida tiene el paciente, qué es lo que él desea, valores personales y qué tan frágiles. La que sigue, por favor. Vamos a pasar a la toxicidad cardíaca y esto ya me imagino que todos ya es algo que conocen. De aquí me voy a ir más rápido. Tenemos que la toxicidad por los antracíclicos o de los demás medicamentos vamos a dividir en agudas y crónicas. Las agudas son las arritmias, el síndrome coronario agudo, la pericarditis y síndrome tipo miocarditis, los crónicos disfunción sistólica y la diastólica. Y tenemos un grupo de medicamentos, entre otros y muchos más, la lista puede ser muy amplia, de todos los medicamentos que tienen afección cardíaca, los antracíclicos, ciclofosfamida, el platino, los TKIs, los IMIDs, los inhibidores de la desacetilasa histona, el trióxido de arsénico, ¿sí? Bortezomib también, todos de una o cierta manera terminan produciendo lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Otros empiezan a producir de manera directa apoptosis del miocito, otros pueden producir liberación de radicales libres y toxicidad, depende y va a depender del tipo de medicamentos, pero la mayoría de las veces no los usamos solos, ¿no? Utilizamos combinaciones, entonces agréguenle el otro medicamento y agréguenle el otro medicamento y agréguenle el otro medicamento y además tu paciente pues es diabético y además muchos de nuestros esquemas utilizan esteroides. Entonces vamos agregando más toxicidades. La que sigue. La cardiotoxicidad, este es un estudio que se realizó y de ahí vemos cuáles son menos tóxicos que otros, la EPI menos que la doxo. Cuando aquí se valoró que la toxicidad, si la daban de manera semanal en el antracíclico, era menos tóxico que darlo cada 3 semanas, a una dosis mucho más altas. El tiempo o la velocidad, se vio que si lo damos en infusión era menos tóxico que si lo damos de jalón. Entonces, aquí dependiendo del tipo de antracíclico, la dosis acumulada por metro cuadrado, en pacientes mayores de 60 años, podemos observar que muchos de nuestros esquemas son cada 21 días, en los mayores de 60 años, la dosis de antracíclico, dependiendo del antracíclico, podemos llegar hasta tener un 43% de riesgo de tener toxicidad cardíaca. La que sigue. Entonces, sabemos que la cardiotoxicidad incrementa de forma dramática con la edad, esto es per se, eso es sin requerir el antracíclico, sin utilizarlo. No usar con riesgo incrementado en pacientes con insuficiencia cardíaca, la infusión continua tiene menor toxicidad. Y acá los cardiólogos recomiendan utilizar, muchos de nuestros pacientes tienen otros padecimientos, utilizar betabloqueadores en los casos y hipolipimantes cuando se requiere. La que sigue.
Esta es una guía que también da las recomendaciones de cuáles son los pacientes que vamos a tener mayor riesgo de tener algún tipo de afección cardíaca. Cuando utilizamos dosis altas de antracíclicos como la doxo, con una dosis mayor de 250 miligramos por metro cuadrado o una EPI mayor de 600 miligramos por metro cuadrado, tenemos un riesgo alto de desarrollar de una disfunción cardíaca de cualquier tipo. O cuando utilizamos radioterapia al sitio involucrado mayor de 30. Sabemos que muchos de nuestros pacientes ya tuvieron un antecedente de cáncer de mama. Muchos de estos pacientes recibieron antracíclico y recibieron radioterapia. Entonces, estos pacientes pueden desarrollar mieloma, pueden desarrollar mielodisplasia, ¿de acuerdo? Y muchos de estos pacientes, pues ya tenemos de entrada a un paciente con un corazón afectado. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Los que tienen un riesgo intermedio, tenemos estas dosis de antracíclicos menor de 250 de doxo, un menor de 600 de EPI y una radioterapia menor de 30, pero aquí se agregan otros factores, como es el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, durante o posterior al tratamiento. Mientras más grandes, mayor es el riesgo y todos los pacientes tienen que tener una evaluación cardíaca con un FEBI que debe de estar de entre 50 y 55, ¿sí? Y si el paciente tiene además una afección cardíaca con este FEBI, tienen un riesgo intermedio de desarrollar algún tipo de afección. Entonces, estos son los pacientes que tienen que tener una vigilancia de 6 meses posterior al uso de antracíclicos, 6 meses o hasta un año posterior, tienen que ser valorados con ecocardiogramas. Estos pacientes se tienen que seguir porque esta disfunción cardíaca se va a incrementar. La que sigue, por favor. Ahora pasando al estado cognitivo. Vamos a pasar a la parte neurológica. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que los pacientes, conforme nos vamos haciendo más viejos, los pacientes vamos a tener un deterioro neurológico. Esto es parte de nuestro que se llama envejecimiento. Pero se ha visto, estos estudios, este estudio se realizó en cáncer de mama y próstata, en supervivientes de cáncer, en donde el paciente superviviente de cáncer tenía un deterioro cognitivo aunado al propio de la edad.